Buenas tardes a todos. ¿El calor los tiene mal? No, más o menos. Bueno, vamos a compartir de la palabra de Dios. Me gustó lo que empezamos cantando hoy porque hablamos mucho de esto de que Dios es santo, ¿sí? Y también hablamos algo, ¿no? Desde Abraham hasta hoy, Él sigue siendo el mismo y sigue siendo fiel. Un poco la idea en esta tarde es repasar tal vez algunos reinados del pueblo de Israel. Dentro de ellos, un breve repaso simplemente para entender dónde nos vamos a parar. Pero la idea es terminar con el rey Ezequías, ¿sí? El rey Ezequías reinó en el pueblo de Judá, pero para entender un poco de esto, tenemos que entender que el reino, ¿sí?, comenzó en la historia primero con la creación del hombre, ¿sí?, y arranca allí toda la historia hasta la Torre de Babel. Luego de la Torre de Babel, ¿sí?, comienza lo que llaman algunos los patriarcas. Está Abraham, está Isaac, está Jacob, ¿sí?, y aparece José en la historia, ¿sí?, que termina reinando en Egipto y todo el pueblo crece, ¿no? Decía que el pueblo iba creciendo y los egipcios empiezan a tener miedo de esto, de que el pueblo de Israel crecía, estaban sanos, trabajaban y los empiezan a esclavizar, los empiezan a oprimir, ¿sí?, hasta que llega un Moisés, un tal Moisés, que salva al pueblo, lo libera, pasan tiempo en el desierto, viene la época de los jueces, ¿sí? ¿Recuerdan? Hay una parte conocida, un versículo conocido que dice que cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? Era cada uno al tuntum, vamos, ¿no? Eligiendo según el designio del corazón de cada uno, se hacía. Y así iba, se levantaba un juez, liberaba al pueblo, volvían a caer en manos de los enemigos, y así fue el pueblo de Israel, hasta que un día pidieron un rey, ¿sí? Y comienza Saúl allí el reinado, pero en un momento este reino, que era uno solo, se divide, ¿sí? Lo que vamos a encontrar en la palabra de Dios es que uno de ellos es el reino del norte, que queda, lo vamos a encontrar en la palabra de Dios como Israel, ¿sí? Y tenemos el pueblo del sur, o el reino del sur, que lo encontramos en la palabra de Dios como el reino de Judá, ¿sí? Cada uno de ellos, de este reino separado, si bien era parte del pueblo de Dios, comienzan a tener reyes, ¿sí? Nos vamos a centrar en Ezequías, que es el rey del reinado del reino de Judá. Pero antes de eso, entendiendo esto, ¿sí?, el reino de Israel, el reino del norte, tenía muy mala fama, tuvo muy malos reyes. Uno de ellos fue Acab, que por ahí lo van a escuchar, fue el peor de todos ellos, ¿sí? Llevó al pueblo a cometer atrocidades que Dios las enumera también. Termina el reinado del norte, ¿sí?, esclavizados o en cautiverio por los asirios. El último rey de estos es Oseas. Dice Segunda de Reyes, vamos ahí a Segunda de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer del versículo 6. Finalmente, en el año 9 del reinado de Oseas, Samaria cayó y los israelitas fueron desterrados a Asiria, donde los establecieron en colonias en la región de Alá, en Gozán, junto a la ribera del río Abor, y en las ciudades de los medos. Versículo 7, y esta traducción usa esta expresión, ¿no?, que por ahí se asemeja un poco a lo que estamos acostumbrados. Mi abuela usaba mucho esto, ¿no?, semejante, ¿no?, como muy exagerado. Semejante desgracia ocurrió a los israelitas porque rindieron culto a otros dioses, pecaron contra el Señor su Dios, quien los había sacado a salvo de Egipto y los había rescatado del poder del faraón, rey de Egipto. Versículo 8 dice: habían seguido las prácticas de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra de su paso, así como las prácticas que los reyes de Israel habían introducido. Esta expresión, semejante desgracia, también vamos a más adelante, el versículo 13, dice: y una y otra vez el Señor
envió a sus profetas y videntes para dar a Israel y a Judá a los dos reinos, ¿sí? Envió a los profetas. También, si bien Isaías y Jeremías estaban dentro del reino de Judá, profetizó acerca de Israel, de la caída de Israel y de la desobediencia de Israel. Y dice, una y otra vez el Señor envió a sus profetas y videntes para dar a Israel y a Judá la siguiente advertencia: apártense de sus malos caminos, obedezcan mis mandatos y decretos, es decir, toda la ley que les ordené a sus antepasados que obedecieran y que les di a ustedes a través de mis siervos, los profetas. Dice, sin embargo, a pesar de esta advertencia de el Señor haber enviado a los profetas, haberles advertido que se volvieran de su mal camino, dice, sin embargo, los israelitas no quisieron escuchar. Fueron tan tercos como sus antepasados, quienes se negaron a creer en el Señor su Dios, rechazaron sus decretos y el pacto que Él había hecho con sus antepasados, y despreciaron todas sus advertencias, rindieron culto a ídolos inútiles, por lo cual ellos mismos se volvieron inútiles. Siguieron el ejemplo de las naciones vecinas, desobedeciendo el mandato del Señor de no imitarlas. El Señor, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, ¿sí?, va una y otra vez en busca del pueblo, de que el pueblo se vuelva de su mal camino, de haberse contaminado con otros pueblos que tenían dioses paganos, que tenían idolatría, que tenían muchas cosas, perversidades, que tenían introducidas dentro de sus culturas, y Dios los llama. A pesar del reino estar dividido, Dios les advierte de que vuelvan, de que se aparten, de que obedezcan lo que a través de Moisés Él le había entregado, de cómo el pueblo debía funcionar, cómo debía funcionar dentro del pueblo de Israel, ¿no? Dios dice en su palabra que Él no tenía previsto que ellos tuvieran rey. La autoridad máxima era Dios, pero el pueblo quería ser como los otros pueblos y pidió un rey. ¿Sí? Y a pesar de eso, a pesar de esa desobediencia y de muchas otras más, los reinados caen en manos de reyes que van a lo largo de todo su tiempo, algunos bien, mal, otros que empiezan bien y otros que terminan mal, ¿sí? Empiezan bien y terminan mal. Tenemos un mix de infinidad de estas combinaciones. Vamos a centrarnos en el reino del sur de Judá, donde está este rey al que queremos llegar, que es Ezequías. Pero antes de llegar a Ezequías, yo quiero destacar simplemente algunos de estos reyes que estuvieron a cargo de este reinado, de esta nación. El primero de ellos fue Roboam, que fue el hijo de Salomón. ¿Sí? Dice en 2 de Crónicas, capítulo 12, quiero que vayamos a leer. Capítulo 12, versículo 14. Arranca bastante duro, ¿sí? Cuando terminan cada uno de los reinados, algunos tienen algún resumen de lo que fue la vida de cada uno de estos reyes. Roboam dice que fue un rey malvado porque no buscó al Señor con todo el corazón. ¿Sí? Qué dura es esta expresión, ¿no? Que fue malvado porque no buscó al Señor con todo el corazón. Vamos a ver otro rey. Es Asa, 2 de Crónicas, capítulo 14, y vamos a ir avanzando. Versículo 2, dice que este rey, Asa, hizo lo que era agradable y bueno a los ojos del Señor su Dios. Y bueno, y ahí empieza a enumerar, quitó los altares extranjeros y los santuarios paganos, destruyó columnas sagradas, derribó postes, bueno, y ordenó al pueblo que obedecieran la ley del Señor, que volvieran a eso. Limpió la idolatría, ordenó al pueblo que buscara a Dios. ¿Sí? Pero si vamos más adelante, vamos al capítulo 16 de 2 de Crónicas, versículo 12. En el año 39 de su reinado, Asa contrajo una enfermedad grave en los pies. A pesar de lo grave que era, ¿qué hizo? No buscó la ayuda del Señor, sino que recurrió exclusivamente
a los médicos. ¿Sí? Esto no, ahora no nos vamos a hacer los espirituales, no, yo estoy orando, estamos postrados en cama, ¿no? Pero qué triste es, ¿no? Que, no, yo confío solo en los médicos, ellos son los únicos que pueden hacer. Y mostramos la hilacha de lo que hay realmente en nuestro corazón, de orgullo, de no buscar al Señor, de no clamar al Señor, de no humillarnos delante del Señor y rendirnos, ¿no? De sentirnos autosuficientes o creer que porque tenemos tal vez la posibilidad de tener una buena obra social, ellos se van a encargar y a Dios lo dejamos de lado, ¿no? Y este rey, a pesar de eso, no buscó la ayuda del Señor, así que murió en el año 41 de su reinado y así fue, no confió en el Señor. Josafat, ¿sí? El hijo de Asa, de este rey que estábamos viendo, vamos ahí al capítulo 17, versículos 3 y 4, dice: el Señor estaba con Josafat porque siguió el ejemplo de los primeros años de su padre, ¿no? De Asa, que estábamos leyendo recién, los primeros años de su padre fueron buenos, se aferró al Señor, limpió la idolatría, incitó al pueblo a que busque a Dios, pero ya para el fin de sus tiempos había, como podemos decir, abandonado la fe, ¿no? Y dice que Josafat no rindió culto a las imágenes de Baal, que al parecer seguían estando presentes. Buscó al Dios de su padre y obedeció sus mandatos en lugar de seguir las prácticas malvadas del reino de Israel, ¿no? Pues el reino de Israel era el otro reino, el cual venía viento en popa en maldad, ¿no? Venía a todo ritmo, como dicen algunos, haciendo lo malo y desobedeciendo a Dios. Vamos a leer Segunda de Crónicas en el capítulo 18. Este mismo rey, Josafat, avanza su reinado y dice: Josafat disfrutó de muchas riquezas y de gran estima, dice, e hizo una alianza con Acab, rey de Israel. Recién habíamos mencionado que este rey había sido el peor rey del otro reino. Y Josafat hizo un acuerdo, dice que dio su hijo en matrimonio con la hija de Acab. Después fue a visitar al reino de Israel, bueno, y armó muchas cosas, hizo esta alianza. Vamos al capítulo 20, de ahí de Segunda de Crónicas. Versículo 31. Dice que de manera que Josafat gobernó la tierra de Judá 35 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 25 años. Su madre era Súa, hija de Sili. Josafat fue un buen rey, quien siguió los caminos de su padre Asa, hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Sin embargo, durante su reinado no quitó todos los santuarios paganos y la gente nunca se comprometió por completo a seguir al Dios de sus antepasados, ¿no? Si bien disfrutó de riquezas, hizo buenas cosas, fijó alianzas que por ahí no eran tan convenientes y sin embargo llevó al pueblo a que nunca se comprometiera de lleno con el Señor. ¿Sí? Tenían influencia sobre todo el reino. Lo que el rey mandaba, lo hacía el pueblo. Y lo que debería hacer un rey sería buscar el bienestar de su pueblo, ¿no? Y sin embargo, Josafat nunca logró o incitó a la gente porque nunca desterró absolutamente todo de la tierra, ¿sí? La gente nunca se comprometió con el Señor, nunca se comprometió en buscar a Dios. Usías, Segunda Crónicas, capítulo 26. Versículo 3. Dice que Usías tenía 16 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. Dice el versículo 4, el rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como su padre Amasías. Usías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien le enseñó a temer a Dios, y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito,
¿no? Esa aclaración de, y mientras él buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Vamos al versículo 16. Este rey Usías, pero cuando llegó a ser poderoso, dice el versículo 16, se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar. Llegó a tener éxito, llegó a honrar a Dios, pero en un momento cuando llegó a ser poderoso, ¿no? Que su reinado estaba en auge, cometió el pecado de ser orgulloso y de creer que él tomaba las riendas de todo. Simplemente estos ejemplos, antes de empezar a ver lo que era Ezequías, vamos a ir a 2 de Crónicas, capítulo 29, pero antes de empezar con esto, de empezar a repasar estos versículos rápidamente acerca de Ezequías, quiero que oremos. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, gracias por los ejemplos que en ellas dejas, gracias porque una y otra vez, como cantábamos, te mostraste fiel con el pueblo de Israel, te mostraste fiel con cada uno de nosotros. Podemos mirar hacia atrás y saber que en muchas oportunidades nos ganó el orgullo, que en muchas oportunidades nos ganó el entusiasmo, el querer agradar a otros, pero fallamos, Señor. Gracias porque te mostrás fiel en cada una de nuestras vidas y que tu palabra y que estos ejemplos nos lleven siempre a humillarnos delante de tu presencia, Padre. Que estos ejemplos sean para nuestro corazón un ejemplo de poder buscarte, de poder entregarnos todo, absolutamente todo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. Señor, que tomes el control y las riendas de todo. Que el Señor cure cada rincón de nuestra vida y que podamos honrarte, que podamos glorificarte en esto, Padre. Gracias te damos nuevamente por poder abrir tu palabra y saber que no lo decimos de manera repetitiva, sino sabiendo que nos hace bien, que la necesitamos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te dejamos esto. Amén, Señor. 2 Crónicas, capítulo 29, versículo 1 al 36, no vamos a leer todos, no se asusten. Vamos a ir haciendo un barrido, después sigue tarea para la casa, para que lo puedan ir leyendo. Es sorprendente ir frenando en los pequeños detalles, ¿no? Y polarizarlo a nuestra vida, ¿no? Porque podríamos ser críticos con esto. Mirá, el Señor lo ayudó. Mirá, podemos tener una mirada crítica de esto, pero la idea es que tengamos una mirada crítica con nosotros, ¿no? ¿Qué de esto está ocurriendo en mi vida? ¿Qué de esto se parece a mi vida, ¿no? Y que el Señor vaya limpiando esto. Dice que Ezequías tenía 25 años cuando subió al trono de Judá, en el versículo 1, y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías, e él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Habían otros reyes, ¿no? Anteriores a él, que también habían empezado bien, que también habían honrado al Señor, pero Ezequías tomó el ejemplo particular del rey David, ¿sí? Y dice que él empezó con eso, ¿no? Igual que su antepasado David. En el primer mes del primer año, dice el versículo 3 de su reinado, Ezequías reabrió las puertas del templo, ¿sí? Siguió los pasos de David, agradó a Dios, dice que si seguimos leyendo, reabrió el templo, purificó a los sacerdotes, purificó el templo también, mandó a los sacerdotes a que purificaran el templo. Estaba totalmente abandonada. Mire, si leemos el versículo 8, dice que por eso el enojo, les decía el rey, el enojo del Señor ha caído sobre Judá y Jerusalén. Él los hizo objeto de espanto, de horror y ridículo, como ustedes pueden ver con sus propios ojos. Era evidente que había un abandono total en las cosas del Señor, ¿no? Mirar para adentro y uno se imagina
todo sucio, las puertas cerradas, abandonada, ¿no? Un pueblo que ya no busca al Señor, que no tiene temor del Señor, que no tiene temor de las cosas del Señor. Y Ezequías llega, un nuevo rey, y comienza a seguir el ejemplo de David, reabre las puertas del templo, las repara, purifica a los sacerdotes, los llama a santificarse, a apartarse para Dios, ¿no? A que las personas vuelvan a tomar el rol que les toca, los sacerdotes y los levitas, que se aparten para el Señor, que sirvan exclusivamente al Señor. Esa era su función, y no la estaban haciendo, no la estaban cumpliendo. ¿Sí? Estaba cada uno en la suya, y Ezequías los llama. No solo eso, la gente viene y dice, recuperamos cosas que se habían perdido, que las habían tirado, guardado en otro lado cuando cerraron las puertas, ¿no? Versículo 36, termina esta primera parte y dice que Ezequías y todo el pueblo se alegraron por lo que Dios había hecho por el pueblo, ¿no? El pueblo actuó, pero no era lo que Ezequías había hecho, ¿no? No era lo que Ezequías había mandado. Se sorprendieron de lo que Dios había hecho al pueblo, del efecto que esto tenía de volver a ocuparse de las cosas del Señor, de volver a poner las cosas en orden, de ordenar, de santificar, de apartar. Esto es para el Señor. Este tiempo, este dinero, este aporte, esta limpieza, esta purificación, esta abstinencia en esto, es para Dios. Y el que hace la obra es Dios. ¿Sí? Cada uno de nosotros podemos ocuparnos de muchas cosas, pero el que hace la tarea gruesa es el Señor. El Señor manda y demanda que seamos obedientes, pero después Él trabaja en nuestros corazones, en nuestra mente, ¿sí? Y eso es lo que ocurrió. Ezequías y todo el pueblo se alegraron porque Dios había hecho por el pueblo, por lo que Dios había hecho por el pueblo, porque todo se había llevado a cabo con rapidez, ¿no? Y el llamado inminente de cuando estamos lejos, de cuando las cosas están desordenadas, de cuando mis prioridades están desordenadas, de que lo primero que hay que hacer y con rapidez es esto. Es ordenar, es restituir las cosas, es darle a Dios el lugar que corresponde. Es de acomodar las cosas, de apartar, de santificar. Esto es para Dios. Esto es para Dios, ¿no? Y estaba descuidado, estaba ahí desolado, y nos pasa eso, caemos, como decía el versículo 8, en un espanto, una situación espantosa y ridícula que tal vez nadie ve, pero que nosotros sabemos dónde estamos. Y todo esto demandó rapidez, y el Señor hizo lo suyo en el pueblo. Vamos al capítulo 30. Ezequías revive algo que era la celebración de la Pascua. No solo recordar de dónde Dios los había sacado al pueblo, de la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto. No solo eso, sino que en el versículo 6 del capítulo 30 dice que por orden del rey se enviaron mensajeros por todo Israel al otro reino, sí, a Israel y a Judá, a los dos reinos, ¿no? Para que con cartas que decían: oh pueblo de Israel, vuélvanse al Señor, Dios de Abraham, de Isaac, Israel, para que Él se vuelva a los pocos de nosotros que hemos sobrevivido la conquista de los reyes asirios. ¿Sí? El pueblo de Israel ya había caído en manos de los asirios. Este era el reino de Judá y estaba camino a quedar cautivo por los babilónicos. Los invita, comparten la Pascua. Versículo 27 de este capítulo dice: luego los sacerdotes y los levitas, ya trabajando en lo que tenían que hacer, ocupados en a lo que Dios los había llamado, se pusieron de pie y bendijeron al pueblo, y Dios escuchó su oración desde su santa morada en el cielo. Qué sorprendente es cuando le abrimos la puerta a Dios, cuando le damos la oportunidad a Dios. Y hacemos lo que Dios nos demanda.
no lo que cada uno de nosotros queremos. Cuando nuestra vida está desordenada, cuando nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos están desordenados, pero le damos lugar a Dios, Dios obra en nosotros. Y no solo eso, sino que esto, ¿no? Empezamos a tener el rol y a ocupar el lugar que Dios había previsto para nosotros. En eso, dice que esto es maravilloso, ya Dios escucha nuestra oración. Porque hay una realidad genuina en nuestro corazón de buscar y de darle un lugar a Dios. Y Dios escucha ¿vieron? Porque si no, vamos por la vida tirando bendiciones que nunca llegan, ¿no? O vamos diciendo oraciones a Dios, pidiendo, clamando, que nunca llegan, porque la realidad de nuestra vida es que está desordenada. Y tal vez lo vamos diciendo por ritualidad, por compromiso, ¿no? Como oraba Bart Simpson, ¿no? Padre justiciero, gracias por el puchero, amén, ¿no? Como que va metódicamente cumpliendo. Y realmente a veces Dios está lejos de eso. Está lejos de escuchar ese clamor. A veces creemos que Dios escucha todo, pero este pueblo estaba lejos de Dios. Y dice que acá Dios los escuchó en su santa morada. Luego de todo este proceso, que después si lo quieren, les vuelvo a decir, léanlo porque es lindo ver cómo muchas cosas se empiezan a ordenar. Bendijeron al pueblo y la oración llegó a Dios. Vamos al capítulo 31. ¿Sí? En este reinado de Ezequías se ordenaron otras cosas, dice el versículo 2. Luego Ezequías organizó a los sacerdotes y a los levitas en divisiones para que presentasen las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz y para que adoraran, dieran gracias y alabaran al Señor en las puertas del templo, ¿no? Reactivó la adoración ya. Ya no solo había un orden, ya la gente ya sabía que tenía que obedecer, sabía cuál era el rol que le tocaba dentro de este lugar, sabía lo que tenía que apartar para Dios, ¿sí? Y ahora un pueblo que adora, un pueblo que, como dice en este versículo 2, dice, dieron gracias, adoraron, alabaron al Señor en las puertas del templo. Versículo 5 ya dice que los israelitas incluso estaban ya ofrendando y daban con generosidad, dice el versículo 5. Versículo 20 y 21 dice, de esta manera el rey Ezequías manejó la distribución de toda Judá, haciendo lo agradable y lo bueno a los ojos del Señor su Dios. En todo lo que hizo para el servicio del templo de Dios y en sus esfuerzos por seguir las leyes y los mandatos de Dios, Ezequías buscó a su Dios de todo corazón y como resultado tuvo mucho éxito. Y no fue azar, no fue suerte, no fue voy a probar y estar un ratito, fue un proceso. Todo esto que estamos leyendo son días y días. Imagínense que en uno de los versículos dice, tardaron 16 días en santificar el templo, en poner las cosas. Imagínense cuánto tiempo le lleva a usted a ordenar su casa. Horas, ¿no? Calculo, no creo que esté tan desordenada la casa acá. Depende de cómo dejamos y nos fuimos de vacaciones muchos días. Pero más de 2 días nos lleva, ¿no? Si bien el templo era grande, pero ahora llevó todo un proceso de días de trabajo, no fue de un día para el otro, no fue azar. Y es por eso que acá dice que hizo todo para el servicio del templo de Dios y sus esfuerzos por seguir la ley. ¿Quién no se esfuerza por obedecer a Dios? ¿Quién puede decir que la lleva fácil, liviana, no? Dice, no son gravosos los mandamientos del Señor. Cuando los abrazamos con fervor, nos cuesta menos, ¿no? Cuando tenemos la motivación correcta, ¿sí? Cuando volvemos a un campamento, a veces volvemos más efusivos, ¿no? Pero cuando vamos al campamento dejamos el celular, no estamos trabajando, ¿no? Como que tenemos menos contaminación, ¿no? Y está todo el pueblo de Dios ahí. Estamos todos nosotros juntos, ¿sí? Y nos estamos ahí como afilando entre uno y otro, nos preocupamos, charlamos, dejamos nuestras cargas. Qué lindo que es eso, ¿no? Cuando está el pueblo unido y se disfruta, y se descansa, y se aprovecha el tiempo. Pero después, cuando entra la contaminación, hay que esforzarse
para eso, para obedecer los mandatos de Dios. Y Ezequías lo hizo, buscó a Dios de todo corazón, tuvo éxito. El resultado fue esto, un éxito, pero basado en buscar al Señor. Ya todo estaba un poco mejor, ya estaba todo más ordenado, cada uno estaba sirviendo, estaban ofrendando, dice que las ofrendas sobreabundaban y compartían con los que tenían necesidad, lo repartían entre el pueblo, pero pasa algo. Capítulo 32. Llegan los enemigos, ¿sí? Después dice, empieza el capítulo 32, después de que Ezequías llevó a cabo fielmente este trabajo, después de que Ezequías llevó este trabajo, que fue un trabajo y llevó tiempo, dice que Senaquerib, rey de Asiria, invadió Judá, ¿no? Y ahí empieza también, no vamos a introducirnos en esto, pero empieza ahí una puja de poder, y donde el rey asirio empieza a burlarse. Asiria ya había conquistado el reino de Israel y ahora venía por Judá. Y en eso, el versículo 1 habíamos leído eso, había llevado una tarea fielmente, vino la lucha. ¿Y cuántas veces ponemos en orden nuestra vida y estamos trabajando, estamos sirviendo al Señor, estamos más comprometidos que nunca y viene la lucha, ¿no? Escuché varias veces decir, ¿no? Los chicos se bautizan, la gente se bautiza y empiezan las luchas. La gente toma la decisión de decir públicamente que decidió seguir al Señor y comienzan las luchas. Van a venir, es así. Versículo 20. Dice, entonces el rey Ezequías y el profeta Isaías, dice, hijo de Amós, clamaron en oración al Dios del cielo. No quedaba otra, el pueblo asirio era inmenso. Los pasaban, ¿no? Y es más, se burlaba y le decía, ¿le vas a ir a pedir ayuda a los egipcios para que te vengan a ayudar a defender si ya lo hicieron allá y no funcionó en el otro reinado? Y ahora Ezequías e Isaías clamaron al cielo. Pidieron liberación ante esta lucha, pidieron que Dios los libre de esta situación. No les quedaba otra, pero eran el pueblo de Dios. Dios los respaldaba. Versículo 22, así es como el Señor, el 21 dice, entonces el Señor envió a un ángel que destruyó al ejército asirio junto con todos sus comandantes y oficiales. Senaquerib se vio obligado a regresar a su propia tierra avergonzado. Y cuando entró al templo de su Dios, algunos de sus propios hijos lo mataron allí mismo a espada. Versículo 22. Así es como el Señor libró a Ezequías y al pueblo de Jerusalén del rey Senaquerib de Asiria y de todos los demás que los amenazaban. Entonces hubo paz por todo el país, ¿no? Qué lindo es disfrutar de la paz que Dios da después de haber luchado con algo, de haberle clamado al Señor que Él nos libre de algo. ¿Sí? Tenemos infinidad de luchas cada uno de nosotros en nuestra vida, ¿sí? De diferentes formas, de diferentes maneras. Cada uno de nosotros, Satanás conoce cuál es nuestra debilidad. Sabe con qué tentarnos, ¿sí? Sabe qué ponernos delante, sabe cómo atraernos, ¿sí? Pero como dice la palabra de Dios, cada uno desde su propio deseo es atraído y seducido, ¿no? Cada uno sabe sus limitaciones, ¿no? ¿Cuáles son? Si es la pornografía, si es robar, si es mentir. Y hay infinidad de cosas en ese sentido. Malos pensamientos, malos deseos. Versículo 22. La paz que da Dios, después de haber clamado ante el enemigo. Versículo 23. El Señor no solo les dio paz. A partir de entonces, el rey Ezequías fue muy respetado entre las naciones vecinas. ¿Qué hizo Ezequías? No se movió, ¿no? Pero Dios intervino y él ganó no solo paz, sino respeto por los demás. ¿Sí? El Señor
es el único que puede dar estas cosas, ¿no? Creemos que por ahí el respeto se gana imponiéndose o se gana tratando de ser un referente magnífico, y no cuánta honra reciben aquellos que han tenido infinidad de luchas y aún así se mantienen firmes en el Señor. Después de esto vino la enfermedad. Veníamos bien, ¿no? Ezequías venía bien, vinieron los enemigos, le quisieron sacar el reino, Dios intervino. Versículo 24. Por este tiempo Ezequías se enfermó gravemente. Estaba enfermo de muerte. ¿Sí? Podemos leer en otras porciones de la palabra de Dios la enfermedad de Ezequías y cómo Dios interviene y le da una señal milagrosa de que no iba a morir y le regala 15 años más. Dice que se enfermó gravemente, así que oró al Señor, quien lo sanó y le dio una señal milagrosa. Versículo 25, y acá empieza a temblequear Ezequías. Pero Ezequías no respondió de manera adecuada a la bondad que le había sido mostrada y se volvió orgulloso. Por eso el enojo del Señor vino contra él y contra Judá y Jerusalén. Y ustedes saben, hermano, qué temor que me dio este versículo. ¿Saben por qué? Porque el Señor no solo se enojó con Ezequías, se enojó con todo lo que Ezequías tenía a su cargo. Cada uno de ustedes saben a quién tienen a cargo, de quién son responsables, en su casa y en la congregación. A quién Dios le ha otorgado eso, ¿no? Y dice que el versículo 26, Ezequías se da cuenta y dice que se humilló y se arrepintió de su soberbia junto con el pueblo de Jerusalén, de modo que el enojo del Señor no cayó sobre ellos durante la vida de Ezequías. ¿Sí? Vino a acomodaron el reino, mejoró las cosas, Dios prosperó, Dios bendijo, ¿sí? El pueblo creció, estaba bien, vinieron los enemigos, vino la enfermedad, y Ezequías lo único que hacía era clamar al Señor, pedir al Señor que lo libere de los enemigos, que lo libere de la muerte, que los libere de todas las cosas que lo perturbaban. Ya Ezequías recibe visita. Versículo 27. Dice, Ezequías era muy rico y altamente honrado, construyó edificios especiales para guardar sus tesoros, plata, oro, piedras preciosas y especias, así como los escudos y otros objetos de valor. Versículo 31. Sin embargo, cuando llegaron embajadores de Babilonia para preguntar por los sorprendentes acontecimientos que habían ocurrido en la tierra, dice que Dios se apartó de Ezequías para ponerlo a prueba y ver lo que realmente había en su corazón. ¿Sí? El pueblo babilónico era monstruoso, como los asirios. Y venía en son de paz por todo lo que había ocurrido. ¿Sí? Se habían librado de los asirios, estuvo enfermo y viene el pueblo babilónico y vienen a ver, che, estuviste enfermo, le traen regalos, le traen presentes, y dice la palabra de Dios que Dios se aparta, porque aún habiéndose arrepentido de Ezequías, algo más había en su corazón que no había desterrado. Y eso es un poquito Isaías. Vamos al libro de Isaías, que era el profeta que estaba junto a Ezequías. Capítulo 39, versículo 3 y 4, dice que entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le preguntó, estos luego de que lo vinieron a visitar, los babilónicos, ¿qué querían estos hombres?, le pregunta, ¿de dónde vinieron? Ezequías contestó, vinieron de la lejana tierra de Babilonia. ¿Qué vieron en tu palacio?, le preguntó. Lo vieron todo, contestó Ezequías, le mostré
todo lo que poseo, todos mis tesoros reales. Se nota, ¿no? Les mostré todo lo que poseo, todos mis tesoros. ¿Sí? Y dice entonces, Isaías dijo a Ezequías, escucha el mensaje del Señor, le profetiza que se acercan tiempos, dice, se acerca el tiempo cuando todo lo que hay en tu palacio, todos los tesoros que tus antepasados han acumulado hasta ahora, será llevado a Babilonia. Y dice, no quedará nada. Tenía todo. Y Isaías le profetiza que no le iba a quedar nada en el reino. Algunos de tus hijos, dice, serán llevados al destierro, los harán eunucos que servirán en el palacio del rey de Babilonia. Muchos de esos tenemos a Daniel y sus amigos, ¿no? Como lo estudiamos a veces en la escuelita dominical. Entonces dice que Ezequías dijo a Isaías, este mensaje que me has dado de parte del Señor es bueno, pues el rey pensaba, por lo menos habrá paz y seguridad mientras yo viva, ¿no? Un poco tal vez de bajar la ansiedad, ¿no? De que todo eso iba a pasar, pero después de él. Vieron todo, vieron por sobre todas las cosas su corazón volcado a sus logros, ¿no? Entre comillas, ¿no? Sus logros, que en realidad era lo que el Señor le había dado. Vieron todo, pero no vieron a Dios, y eso fue lo más triste y fue un pecado para Ezequías. Dice que este pequeño resumen, y ya con esto cerramos. Ezequías fue temeroso de Dios, fue librado de sus enemigos, fue sanado milagrosamente, puse acá, vio señales antinaturales, porque si vemos cuál era la señal que Dios le había dado, es antinatural. Fue honrado por Dios. Dios obró el honrar de Ezequías. Todo esto que Dios hizo, ¿no? Que puso sus enemigos en sus pies, que los sanó milagrosamente, le mostró señales, le dio todo, lo convirtió en victorioso, en rico, en famoso, en alabado, ¿no? Pero en consecuencia de lo que Dios había hecho en su vida, de lo que Dios había hecho en el reinado. Dice la palabra de Dios esto, que Dios mostró lo que realmente había en el corazón de Ezequías. Si bien había buscado a Dios de todo corazón, había algo más en su corazón y Dios lo reveló. ¿Saben qué? Podría haber Dios escondido esto y haber quedado Ezequías como un buen rey y Dios como un buen Dios, ¿no? Y Dios podría haber quedado con un buen siervo que lo guió, que lo tuvo ahí. Y sin embargo, Dios mostró esto. Nos muestra el corazón, cosas que nosotros no podemos ver. Nosotros podríamos haber estado ahí y haber vivido la vida que vivió Ezequías o cerca de Ezequías y haber dicho, era un tipazo, ¿no? Porque hizo todo bien, podríamos haber dicho. O podríamos haber visto todo bien, porque incluso hasta su muerte, durante ese tiempo, todo iba bien, ¿no? Y lo que vemos detrás de escena es que Dios le profetizó que iban a ser esclavos de los babilónicos. Dios le profetizó y mostró en su palabra lo que realmente había en su corazón. Esa necesidad o ese deseo de orgullo, porque fue lo que sintió con los babilónicos, que un pueblo tan grande como los babilónicos, que un reino como ellos te vengan a visitar, te traigan regalos, quieran saber de vos, te hace interesante. Pero fue el orgullo de Ezequías lo que lo llevó a pecar. La ingratitud de atribuirse cosas que le correspondían a Dios, ¿no? De llevarse el honor y la gloria de cosas que eran de Dios, no de él. La confianza carnal, por así decirlo, o interesada de querer vincularse con un pueblo como los babilónicos, que no son del pueblo de Dios. Y perdió la oportunidad de que otros vean la gloria de Dios y cómo Dios bendice. Y que no somos nosotros, que no es nuestro esfuerzo,
que no es nuestro mérito tampoco eso, ¿no? De poder disfrutar de lo que Dios es, de lo bueno que es Dios, ¿no? Cuando dice ahí la palabra que no fue acorde a la bondad que Dios le había dado, ¿no? Después de su enfermedad. Y para terminar, vamos a leer el Salmo 29, hermanos, y un poco la idea en esta noche es esta, ¿no? Que por ahí podemos hacer muchísimas cosas bien para Dios. Podemos llevar una vida que de afuera digan qué tipazo, qué mujer espectacular de Dios. Pero no podemos engañar a Dios. Cada uno de nosotros sabe lo que hay en nuestro corazón. Si hay orgullo, si hay ganas de complacer a otros que ni siquiera tienen nada que ver con el pueblo de Dios, ¿no? Tal vez buscamos la aprobación, y esto lo digo intencionalmente, que a veces con las redes sociales demostrar absolutamente toda nuestra vida y complacer a otros. No está mal, hermano, no está mal abrir la puerta de nuestras casas, mostrarle a todos, pero nuestros hermanos son nuestros hermanos. No sabemos el pueblo que no es de Dios, cuáles son sus intenciones. Vino un pueblo poderoso con intenciones de acercarse. ¿Y cuáles son las intenciones de aquellos que no aman a Dios con nosotros? ¿Cuáles son las intenciones tal vez de nuestros compañeros de trabajo que no aman a Dios? Tenemos un llamado, tenemos el llamado a predicar, a evangelizar, a hablarle a ellos. Pero no tenemos un llamado a abrirle todas las puertas nuestras a ellos, ¿no? Sí tenemos la responsabilidad con nuestro pueblo, con el pueblo de Dios, de bendecirnos, de, como decía el profeta Amós, ¿no? De ejecutar una justicia social para todos, de compartir lo que Dios nos bendice, de mostrar, de ser de ejemplo para nuestros propios hermanos, ¿sí? Pero qué peligroso es abrir la puerta a todos, ¿no? O querer agradar a los que no son parte del pueblo de Dios, de buscar la aprobación de ellos y no la de Dios. Y hay un ejemplo, no recuerdo, leyendo Los Reyes, ya hay tantos nombres, ¿no? Que uno por ahí ya se pierde, se confunde, ¿no? Y hay un rey, un rey babilónico que lo invita y lo sienta y le da de comer todo y le dice, vos me vas a acompañar, ¿no? Imagínense ustedes de visitante, no de local, ¿no? Porque por ahí, como es el fútbol esto, de local nos sentimos más fuertes, por ahí en casa tenemos más límite. Pero cuando vamos de local y hay gente que tiene mucho poder, que se impone, ¿sí? Y que pone todo, no, vos no pongas nada, vení acá, decís, che, ¿me vas a acompañar? No, ¿vieron? Te sentís como abandonado, ¿no? Y como que no te queda otra que complacer a la persona, che, vine acá, me dio todo, ¿no? Y este rey dijo, sí, claro que voy a ir con vos a la guerra, ¿no? Como apoyarlo. Qué peligroso es poner eso antes que las cosas de Dios. Dice el Salmo 29, y con esto ya terminamos. Dice, honren al Señor, oh seres celestiales, honren al Señor por su gloria y fortaleza. Honren al Señor por la gloria de su nombre. Adoren al Señor en la magnificencia de su santidad. La voz del Señor resuena sobre la superficie del mar. El Dios de gloria truena. El Señor truena sobre el poderoso mar. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor parte los enormes cedros. El Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Hace brincar como terneras a las montañas del Líbano, hace saltar el monte Hermón como a un buey joven y salvaje. La voz del Señor resuena como relámpago. La voz del Señor hace temblar al lugar desolado. El Señor sacude el desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los fuertes robles y desnuda los bosques. En su templo todos gritan gloria. Cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo que Dios puso en nosotros, que ese templo que somos cada uno de nosotros, grite gloria al Señor. De Él es la gloria, de Él es la honra, que nuestro orgullo, que nuestra ingratitud, que no perdamos la oportunidad de mostrarle a otros, a Dios, no a nosotros.
El Señor, ya vimos en la palabra de Dios, la obediencia, el orden, la santificación nos lleva al éxito, sin duda, sin duda. Pero si ese éxito se vuelve en ingratitud, en orgullo, en desprecio, en perder la oportunidad de mostrarle a otros a Dios, hermanos, no sirvió de nada. No sirvió de nada el esfuerzo para obedecer al Señor. Que el Señor nos ayude este año y que todo nuestro ser clame a este Señor que hace mover todas las cosas, ¿sí? Y que tiene el poder para cambiar cualquiera sea la situación y que aún en las mejores situaciones nuestras puede venir la batalla, puede venir los enemigos con los que hay que luchar, puede venir la enfermedad, pero en todo lo que ocurra ahí, que la gloria siempre sea para Dios, hermano. Que Dios nos ayude a esto, a tener un corazón adecuado, que a pesar de haber empezado bien nuestra vida, que podamos terminarla rendido a los pies del Señor y dándole la gloria y la honra a Él por todo lo que Él hace. ¿Sí? Que el Señor bendiga su palabra. Lo dejo a Mati.